repitan junto a mí, levanten su mano. Creo la palabra de Dios y creo que puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Dígale a su hermano, mira a su lado y dígale, atrévete a creer. Pero vamos con convicción, atrévete a creer. Y ahora dígase a sí mismo, yo creeré y Él lo hará. Yo creeré y Él lo hará. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pues hoy voy a estar ministrando bajo el tema atrévete a creer. Si se me salen muchos callitos es que estuve gritando y se me fue la voz. Pero creo que volví a ser ronca de nuevo. ¿Y qué es creer, iglesia? Yo buscando en el diccionario, ¿verdad? Un diccionario común y corriente, dice considerar algo como verdadero sin tener pruebas. ¿Y a ustedes les parece que eso es algo parecido con la fe? ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La fe es poderosa. La fe es poderosa, iglesia. Cuando nosotros tenemos fe, le decimos al mar, abre camino, y el mar abrirá camino. Cuando nosotros tenemos fe, le decimos a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. Cuando nosotros tenemos fe, profetizamos sobre los huesos secos y esos huesos tomarán vida y se levantarán en el nombre de Jesús. Cuando nosotros tenemos fe, construimos un arca y nuestra familia será salva. Cuando nosotros tenemos fe, decimos yo y mi casa serviremos a Jehová y los hijos de los hijos van a llegar a la casa de Jehová. Cuando nosotros tenemos fe, la fe es poderosa, iglesia. La fe es poderosa. La fe es poderosa. No tengo voz. Hace 8 años me dijeron ya que bajara. Y yo creo que es que yo tengo la misma unción de la pastora que voy rápido. Voy a tratar. Hace 8 años atrás en mi vida, yo sabía que existía un Dios. Yo lo sabía. Pero yo no creía en ese Dios. Yo no conocía a ese Dios. Yo no tenía una relación con ese Dios. Y en el día de hoy quiero testificar las vivencias que yo he tenido con mi Padre y todas las promesas que Él ha dado a mi vida. Y voy a contar algunas de ellas y cómo el Señor las ha cumplido en mi vida y en la vida de mi familia. Y yo sé que esta palabra al final, cuando salgamos de aquí, vamos a salir como leones, vamos a salir guerreros de aquí, vamos a salir creyendo que Dios todo lo puede y que no hay imposibles para el Señor. No lo hay, no hay imposibles para Dios. Amén. Pero cuando decimos saber quién es Cristo, saber quién es Jesús, le estamos diciendo que es reconocer que Él es real. Sí lo reconocemos, Él es real y verdadero. Pero la Biblia dice que hasta los demonios reconocen que el Señor es real. Hasta los demonios saben que Jesús es el Hijo del Hombre, es el Hijo del Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre saber nosotros que Dios es real si no tenemos esa convicción, esa conexión con el Señor? Porque los demonios pueden creer que Dios es real también. Yo puedo ver esta botella de agua, vamos a usarla de ejemplo ya que está ahí, y puedo pensar que está a temperatura templada. Yo no lo puedo asegurar, yo no conozco. Puedo creer que me va a quitar la sed. Yo lo puedo creer, yo lo veo ahí, pero yo lo estoy viendo de lejos, no lo estoy sintiendo, no la estoy tomando, solo está ahí, pero sé que existe.
la puedo ver, ¿verdad? Pero cuando nosotros creemos en Jesús, no es solo un conocimiento humano, es una revelación del cielo. Es que lo recibimos y ya vivimos juntamente con Él. Cuando yo acepto al Señor y le digo: Señor, yo reconozco que tú moriste en la cruz. Yo sé que tú eres el Hijo del Hombre. Yo creo en tu nombre. Yo sé que tú me das salvación. Yo lo estoy invitando a que entre en mí, que su Espíritu Santo pose en mí. Y es cuando entonces puedo, ya que tengo el agua, ¿verdad? Voy a hacerle un ejemplo. Antes yo miraba el agua de lejos, ahora la puedo tomar. Ahora si tengo sed, puedo ¿qué? Tomar. Y me ayudó para la voz. El agua sí está templada como yo creía, pero ahora puedo asegurar que sí está a temperatura ambiente. O sea que Dios es real. Dios es real, iglesia. Y cuando nosotros creemos, créanme que comienzan a surgir unas cosas maravillosas en nuestra vida. El Señor se manifiesta de una manera gloriosa. Comenzamos a tener experiencias con el Espíritu Santo. Y cuando el Señor da una palabra sobre nuestra vida, esa palabra se cumplirá. Y yo quiero, como les dije anteriormente, hablar un poco sobre mi testimonio, pero testimonio en cuanto a vivencias con el Señor, palabras cumplidas con el Señor, que yo misma he experimentado. Y todo comenzó cuando acepté al Señor. Cuando acepté al Señor, ese día hace 8 años atrás, tuve una experiencia con el Espíritu Santo como nunca antes lo había sentido. En ese momento, cuando la pastora hizo el llamado, no tan solo yo hice la oración de fe. En ese momento yo sentí algo diferente en mi cuerpo. Yo estaba sentada en mi silla y mis piernas comenzaron a temblar. Había un fuego dentro de mí y no podía contener el llanto. Mi hija estaba al lado mío y la pastora hizo el llamado para que pasaran al frente y yo le dije: Frances, vamos a pasar, vamos al frente, vamos a aceptar al Señor. Y Frances me dijo: no, mami, yo no voy a ir. Y yo quería quedar, mi niña estaba pequeña y yo no conocía a nadie en la iglesia, yo era invitada de esa iglesia. Y yo le dije: quédate aquí que yo vengo ahora. Fui al frente y me tocó en lo último de atrás. Ese día era un aniversario, ese día estaba llena la iglesia, había invitados. Y yo llorando, recuerdo en la parte de atrás, la pastora me llama al frente y me dice: ven tú, mujer. Y yo no sabía que era yo. Yo estaba tan llena de tantos sentimientos que yo no podía explicar, que yo no sabía que a mí era que me llamaba. Y me fueron a buscar y pasé al frente. Y en ese momento, cuando llegué, la pastora me dice: tu casa y tú servirán a Jehová. Miren, iglesia, mi matrimonio estaba destruido. Yo había cometido adulterio. Yo estaba haciendo las cosas mal. Y ella me dice: tu casa y tú servirán a Jehová. Y le tengo que ser sincera, lo único que pensé fue: ¿cómo? ¿Cómo le vamos a servir si yo destruí mi matrimonio? Mi hija, yo no le dediqué tiempo. Nunca la cuidaba. Era mi esposo el que se hacía cargo de mi hija. Y ella me dijo muchas palabras en ese momento. Me dijo que iba a predicar su palabra y yo decía: yo no conozco la palabra del Señor. Yo no sé la palabra del Señor. Y al final me dice: amén. Iglesia, yo no sabía ni lo que significaba amén. Yo solo me le quedo mirando, llorando y no decía nada. Yo no sabía que tenía que contestar amén para atrás. Y ella me decía amén y yo solo la miraba. Pero lo hice involuntariamente o le contesté amén.
Luego me enteré qué significaba el amén, el sí de Dios, ¿verdad? El así es. Pero a ese punto yo llegué ignorante a los brazos del Señor, en pecado, en adulterio. Pero el Señor dice la palabra que todas las cosas las hace nuevas. Y yo comencé a creer en esa palabra. Mi esposo para ese tiempo asistía a los testigos de Jehová, al salón de reino de los testigos de Jehová. Mi hija no le servía al Señor. Yo estaba luchando con conocer la palabra del Señor. Y comienzo yo a levantar un altar en mi hogar. Comienzo a estudiar la palabra. Me sentaba con mi hija a estudiar la palabra. Yo sin conocerla, ahí las dos íbamos aprendiendo. Y mi esposo un día, yo estudiando la palabra con mi hija, me dice, porque ustedes estudian esa palabra, todo eso no es verdad. Esa no es la verdad. Yo nunca voy a llegar a la iglesia contigo. Salte de esa iglesia. Esa iglesia te está quitando el dinero. ¿A cuánto le han dicho alguna vez esa iglesia te está quitando el dinero? Te están engañando. Te lavaron el cerebro. A muchos de nosotros. Yo diría que a todos. Y en ese momento comienzo a llorar. Y comienzo a llorar. Y el Señor me da la primera visión. Y en esa visión yo me veía con un micrófono en la mano. En esa visión yo veía a mi esposo adorando al Señor. En esa visión yo veía a mi hija danzando. Y en ese momento yo no entendía esa visión. Ese momento yo decía, wow, Señor, qué lindo sería ver eso. Y hubo una voz dentro de mí, mi interior. El Espíritu Santo de Dios me dice, escríbelo. Y yo sin entender, eran experiencias nuevas con el Señor. Yo no había vivido nada de eso anteriormente. Sin entenderlo, escribí. Y escribí todo lo que yo vi. Y yo quiero que ustedes sepan, iglesia, que un año después que yo escribí esa palabra que venía del cielo, que el mismo Dios la puso en mi corazón, esa palabra se cumplió. Nosotros fuimos a una iglesia invitados. Yo estuve hablando de la palabra, mi esposo estuvo adorando y mi hija estuvo danzando. En la misma visión que el Señor puso en mi corazón, se cumplió. Pero clama a mí, dice el Señor, clama a mí y yo responderé. Para llegar a esa visión que fuera cumplida, yo tuve que clamar, iglesia. No fue fácil. No fue de la noche a la mañana. Hubo muchas lágrimas entre medio. Pero ¿saben qué? Se cumplió la palabra de Dios. Porque Dios dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Luego de eso, tuve otra experiencia. Luego de eso, en un estudio bíblico que la iglesia daba en las noches, la iglesia me quedaba bastante distante de mi casa. Esa iglesia, si no había tráfico, quedaba 45 minutos de la casa. Pero si había tráfico, podía tardar de 2 a 3 horas en llegar a la iglesia. Y ese día yo me voy para la iglesia, el estudio era a las 7:30 también, pero ¿saben algo? Mi carro solo tenía un cuarto de gasolina. Yo sabía en lo humano que si yo me iba a esa hora para la iglesia, no tenía dinero para aclarar esto, ¿verdad? Si yo me iba, posiblemente, si no encontraba tráfico, iba a llegar. Pero mi esposo me dice, ¿por qué te vas a ir a la iglesia? Mañana tú trabajas. ¿Quién te va a echar gasolina para que tú vayas a trabajar? ¿Cómo vamos a pagar los biles? Y yo le dije, ¿sabes algo? Dios va a proveer. Y me fui yo sola para la iglesia de noche, sin dinero, no tenía nada de dinero. Y me fui manejando. Y yo me pasaba en ese principio todo el tiempo escuchando la canción de Dani Berrío de Alaba a Dios. Iba por todo el camino alabando al Señor.
Y allá, a viva voz, no lo voy a hacer aquí ahora, ¿verdad? Porque pues, pero sí, en mi intimidad con el Señor, yo me creo la mejor adoradora, ¿verdad? Y llegué a la iglesia, tomé el estudio. Cuando salgo del estudio, de verdad, sinceramente, se me olvidó por completo que no tenía gasolina. Ya el tanque tenía que estar vacío, pero yo no lo miré. Yo me monto, ya eran como las 9 de la noche y voy hablando por todo el camino con una amiga. Cuando llegó a mi hogar, que apagó el carro, ahí en ese mismo momento recuerdo que yo no tenía gasolina, pero ya yo había apagado el carro y yo prendo nuevamente el carro y cuando miro, para mi sorpresa, ¿alguien me puede decir qué pasó? El tanque estaba lleno de gasolina. Miren, yo sé que Jehová es Jehová Jireh y que Jehová es mi proveedor y que nada me faltará, que Él es el dueño del oro y de la plata y de toda la riqueza. Pero yo no había conocido a un Dios que echara gasolina. Sinceramente, de verdad, si mis ojos no lo hubieran visto en ese momento, hubiera hasta dudado. Yo no lo podía creer. Hasta llegué a pensar, ¿será que alguien cogió las llaves de mi carro y salió? No me di cuenta, echó gasolina, regresó y aquí estoy. Pero realmente, ¿saben por qué tengo la convicción que eso no fue y que fue Dios? Porque cuando yo encendí mi auto, el carro estaba full y es 1 hora de distancia. O sea, que en esa hora tuvo que haber bajado aunque fuera un cuarto de gasolina. Estaba lleno. Por cuanto creí en Él, por cuanto fui obediente a su palabra, Él proveyó. Y yo sé que muchas veces pasamos situaciones difíciles, iglesia, pero no dejen de creer. Él va a proveer. Y de la nada, cuando menos ustedes piensen, la provisión de Dios aparecerá. Y ustedes lo van a ver. Ustedes lo van a ver. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Otra de las experiencias que tuve con el Señor fue un día visitando la cárcel. Hubo una palabra que Dios puso en mi corazón para mi hermano. Y mi hermano estuvo preso. Y Dios había puesto una palabra en mi corazón. No sé si alguno aquí ha visitado una cárcel de Puerto Rico, pero hay unas reglas, hay unas normas. Y entre las normas es la vestimenta. Si en ese lugar que están esos presos, su vestimenta es color gris, los visitantes no pueden ir de color gris. Hay unas reglas en cuanto a los colores, hay unas reglas en cuanto a las prendas, no se puede entrar con prendas, hay otras reglas en cuanto a dinero, todas esas cosas. Llega el día de la visita de mi hermano y yo estoy con mi mamá y con mi hija, fuimos a visitarlo. Pero cuando estamos haciendo la fila afuera para firmar los nombres, mami me dice, Brenda, tú tienes el uniforme, tenía el uniforme del trabajo y exactamente eran los colores que no podíamos entrar, que no se podía visitar, eran azul y blanco. Y yo le dije, tranquila, si Dios habló, Dios va a abrir camino, Él va delante de mí. Pero mami seguía, Brenda, pero es que son los colores que no te van a dejar entrar, ni siquiera vas a firmar tu nombre. Y yo, mami, tranquila, si Dios ya habló, yo sé que la palabra, el mensaje, yo lo voy a llevar. Pues firmo mi nombre, todos firmamos, fuimos caminando, llegamos a la otra estación, en la estación, ¿verdad? Esa estación es para verificarte, te ponen un perro a olerte, te tienes que quitar todas las prendas, si tienes dinero te lo van a quitar, todo eso. Cuando me entran al cuarto, yo tenía mi anillo de matrimonio, yo tenía mi reloj, recuerdo en ese momento, mis prendas. No sé por qué, de verdad, a mí no se me ocurrió. Siempre yo me las quitaba. Cuando iba a la cárcel, las dejaba en el carro. Pero ese día, no sé por qué, no se me olvidó quitármela. Paso esa inspección
La mujer policía no me dice nada sobre los colores del uniforme, no me dice nada sobre mis prendas, que aún yo ni sabía que las tenía puestas. Y llegó al lugar donde está mi hermano. Era un salón grande de comedor y estaba lleno. Llega mi hermano, se sienta y comienzo a dar la palabra. Yo comencé a hablar y mi mamá, que estaba al lado mío, mi mamá todavía no le servía al Señor. Mi mamá comienza a sudar y comienza a sudar. Y cada vez que yo decía una palabra, mi mamá tenía algo para contradecir la palabra. Y yo volvía de nuevo y ella tenía otra cosa para contradecir la palabra. Y Frances, siendo pequeña para ese tiempo, le dice: abuela, esto parece una guerra entre Dios y el diablo, te tienes que callar porque el Dios va a ganar esta batalla, ¿verdad? Y mami se seca el sudor, se queda callada. Yo no había dicho nada, se lo dijo Frances. Yo continúo hablando la palabra. Solo es 1 hora para visitar en la cárcel, te dan tiempo, ¿verdad? Y es 1 hora. Yo sigo hablando. Cuando yo termino de dar la palabra, terminé en ese momento, el Señor me dice: mira al policía. Es como que mira a la autoridad. Y yo lo miro. Cuando lo miro, el policía me hace así, me estaca los ojos ahí bien grandes y comienza a buscar en su escritorio. Y yo lo veía que él seguía buscando y levantaba las cosas. Cuando él levanta la laptop que tenía en el escritorio, ahí estaba la tarjeta de mi hermano con su nombre. Y dice: Ervin Molina, se acabó el tiempo. Miren, el tiempo se había acabado hace rato. Estuvimos 2 horas dentro de ese salón. Cuando nosotros llegamos, ese salón estaba repleto de personas. Cuando terminé de dar la palabra, que ni yo misma me había dado cuenta, el salón estaba vacío. Solamente quedaba mi hermano, mi mamá, mi hija, el policía y yo. ¿Quién hace eso? El Señor. No era yo. Lo importante aquí no era que Brenda iba a llevar el mensaje, era que Dios iba a llevar el mensaje. Y si Dios da una palabra, Dios te va a respaldar. Si el Señor les da una palabra a ustedes para que se la den a otra persona, no tengan temor. Llévenla en confianza porque el Señor te va a respaldar. El Señor va delante de ti abriendo camino. Sin importar qué, la palabra llegará a su destino final. La palabra de Dios siempre llegará al destino final. Amén. Gloria a Dios. Y de tantas experiencias que he tenido con el Señor, quiero decir una más que tuve con Él. Porque sé que aquí en esta casa hay muchas personas que quieren comprar una casa. Y hace 3 años casi atrás, en esta iglesia se dio una palabra profética, año de sorpresas. Y entre esa palabra profética también se desató el que los hijos de esta casa iban a comprar casa, iban a comprar hogares. En ese momento mi esposo y yo creímos la palabra. Porque esto no se trata solo de accionar, hay que creer. Entonces, cuando creímos la palabra, miramos la cuenta de banco, habían $300. Yo tenía mi crédito dañado por completo y mi esposo tenía un poco de crédito. Por 16 años nosotros tratamos de comprar casa en Puerto Rico. Quisimos comprar una casa, nunca se nos dio la oportunidad. Aún ganando más dinero en Puerto Rico, nunca se nos dio la oportunidad. Aquí fuimos al banco con nuestros $300, con nuestro crédito dañado, pero con una palabra del cielo. Amén. Hoy en día, gracias a nuestro Dios, tenemos un hogar. Hace 3 años, en solo 1 año que llegamos a Estados Unidos, gracias a que recibimos esa palabra que se dio aquí, se desató aquí en Casa del Rey, de parte del cielo, pudimos creer y pudimos ver. Así como dice, no vemos para creer, creemos para ver. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y esta casa
esta casa, iglesia, se ha desatado mucha palabra sobre los hijos de esta casa. Muchísima palabra del cielo que sabemos que es de parte de Dios porque se ha cumplido. No proviene del hombre, proviene del Señor. Amén. La compra del templo nuevo, cuando nuestro apóstol Di Rocco desató la palabra que íbamos a comprar ese templo, si nuestros pastores se hubieran fijado en los números que habían en la cuenta de banco, créanme que todavía no se hubiera comprado el templo. Pero ellos no se fijaron en los números de la cuenta. Ellos se fijaron en el Dios de los números que van en la cuenta. Ese Dios que provee todas las cosas. Ese Dios que sabe que esa provisión viene con fruto, porque este fruto no es para nosotros. Esto es para ganar almas, para restaurar al caído, para levantarlo, los adictos, los escarcelarios, toda persona que necesite una palabra, las buenas nuevas del Señor. Aquí hay un pueblo que está dispuesto a llevar ese mensaje día tras día. Tenemos que continuar creyendo. Falta mucho, pero sabemos que Dios va a proveer. Lo hemos visto, iglesia, lo hemos visto. Hubo una palabra desatada que también el apóstol Di Rocco dijo, que la casa se llenaría de niños. Habían poquitos niños cuando él lo dijo. Bueno, ese día había visitas, había más niños, pero por lo general, cuando él vino para ese tiempo, solo entraban conmigo al cuartito de 5 a 8 niños. Esos eran los únicos niños que habían. Ahora tenemos 18 niños y vamos a tener más niños. La palabra se cumplió, vino del cielo. Hemos estado orando y creyendo que los hijos pródigos regresarían a casa. Fanny, sus hijos, son parte de esta casa. Ella regresó a esta casa. Así que esa palabra se ha cumplido. Y vendrán muchos más hijos. Yo lo sé y lo creo que los veremos entrar por esa puerta. Adoraremos juntos al Señor porque hay una palabra que es del cielo, que no es del hombre. Tantos milagros. Negocios prosperados. No pensaban que a lo mejor iban a crecer tanto. Y el Señor los bendijo. Pero no solamente los bendijo para ellos. Los bendice para bendecir a otros. Por eso es que los bendice tanto. Y por eso es que los continuará bendiciendo. Y aún más, hasta que hay bendiciones, iglesia, que no podemos ni imaginar. Y ya Dios las tiene preparadas para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Yo creo fielmente en el poder de los testimonios. Porque cuando uno testifica lo que Dios ha hecho en tu vida, cuando uno testifica que la palabra que Dios da sobre tu vida se cumple, otras personas que no han pasado por esa experiencia, otras personas que están esperando en ese cumplimiento de su palabra, es una inyección de fe. Esto es una inyección de fe para continuar creyendo que si aún no se ha cumplido, tenga en su corazón que si usted cree, se va a cumplir. Amén, gloria a Dios. Y yo quería contarles rápidamente la historia del centurión, un oficial del ejército. Un oficial del ejército que tenía 100 soldados a cargo, pero tenía a un siervo, a un sirviente enfermo, paralítico. No estamos hablando de un familiar, estamos hablando de un sirviente. Y ese centurión sabía y reconocía que Jesús iba a estar en ese lugar. El centurión va deprisa y le dice: Señor, por favor, sana a mi siervo. Sánalo. Él está muriendo, él está paralítico. Y el Señor le dice: yo lo haré, yo iré y lo sanaré. Pero la fe de ese centurión, esa fe era más grande y poderosa. Era una fe
de las que mueve montañas. Era una fe que Él le dijo: solo di la palabra y se hará. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: Señor, solo di la palabra y se hará? Yo quiero tener esa fe. Yo no sé ustedes, pero yo quiero tener esa fe. Que decirle al Señor: Señor, solo di la palabra y se hará. Y así fue hecho. Así fue hecho. En ese momento el siervo fue sano por completo. Y yo les voy a decir que a veces nuestra fe puede ser tan grande que haga que la misericordia de Dios toque a otras personas que no tengan fe y los sane, y los restaure, y los levante, y los libere de las drogas, y los hijos vuelvan a casa, solo creyendo en el Señor. Nuestra fe lo hará. Sí, si le decimos: Señor, di la palabra y tú lo harás. Y nuestra pastora, el 18 de mayo, este próximo miércoles, sabemos que es una fecha importante para ella, para su vida, pero sabemos también que Dios ha decretado palabras sobre su vida. Él ya habló, esos papeles ya están firmados, ya no hay que dudar porque los papeles están firmados. Y hoy, imagínense si el siervo, la palabra no dice que el siervo creía, solo dijo que el centurión creyó y el siervo fue sanado. Jesús nunca tuvo un encuentro con el siervo, solo con el centurión. Imagínense la pastora, ella cree, ¿verdad que sí? Y aquí hay un pueblo que en el día de hoy continúa creyendo y clamando por ese milagro. Y solo le decimos al Señor: Señor, di la palabra y esa palabra se cumplirá. Señor, di la palabra y nuestra pastora irá a las naciones y predicará la palabra. Señor, di la palabra y nuestra pastora tendrá su ciudadanía. Señor, di la palabra y casa de rey habrá un avivamiento. Señor, di la palabra y vamos a construir hogares para niños. Señor, di la palabra. Señor, di la palabra y nosotros la vamos a creer. Nosotros la vamos a creer. Señor, di la palabra. Te bendecimos, Señor, y adoramos tu nombre, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres santo, Señor, porque eres maravilloso. ¿Cuántos de nosotros aquí se nos ha dado una palabra y aún no hemos visto cumplimiento en esa palabra? Yo quiero que ustedes levanten su mano. Si usted ha recibido una palabra del cielo y aún no ha visto ese cumplimiento. Habemos varios, ¿verdad? Que cargamos una palabra y sabemos que el Señor lo hará. Pues saben que yo les tengo buena noticia. Si esa palabra salió de la boca del Señor, esa palabra se va a cumplir. En el nombre poderoso de Jesús, tus ojos lo verán, tus brazos abrazarán el milagro, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Y si creíste en esa palabra, no dejes de creer. Continúa creyendo, iglesia, porque esa palabra se va a cumplir. Y si en algún momento dudaste de la palabra, yo te quiero decir algo. Le servimos al Dios de lo imposible. El que hace las cosas imposibles posible. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Créelo, iglesia, Él lo va a hacer. Si Él te prometió que los hijos llegarían a casa, los hijos van a llegar a casa. Si Él te prometió que tú y tu casa le servirían al Señor, tú y tu casa le van a servir. Si Él te prometió los papeles, Él te los va a dar. Si Él te prometió que volverás a ver a tu hijo, a tu hija, tú los vas a volver a ver. Abraza ese milagro. Créelo, porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Hay provisión y herencia para los hijos del Señor.
Hay provisión y herencia para los hijos del Señor. Hay provisión y herencia para los hijos del Señor. Solo nos pide que creamos en Él. Que creamos en Él.